Crear una plataforma para compartir ideas es lo más importante en este proceso de campaña en las últimas semanas que faltan. Unidos quiere ser eso para ustedes, una plataforma para compartir las ideas básicas del programa de gobierno del candidato Luis Abinader con ustedes para que puedan votar informados. Vamos a recibir y dar la bienvenida a Luis Abinader y a mis compañeros panelistas Roberto Ángel Salcedo y Lorena Pierre. Buenos días, Luis. Buenos días. Gracias Lorena, qué bueno tenerte por aquí. Aquí estamos. Y Homero, muchas gracias para compartir estas ideas y poder explicarle al pueblo dominicano de qué se trata el cambio. Sí, así mismo. En detalle, en cada uno de los sectores, las políticas públicas, y yo digo con mucho orgullo que nuestro proyecto es quizás, haciéndolo con otros compañeros, pero es quizás el proyecto que más se ha preparado para Colombia, porque nosotros de manera paralela a la campaña creamos un gabinete presidencial para ir creando políticas públicas en cada uno de los sectores para saber qué vamos a hacer desde el primer día. El éxito depende de poder planificar, seleccionar personas honestas, capacitadas y eficientes, y después el seguimiento a cada una de estas políticas públicas. Y como son muchos tópicos, nosotros hoy vamos a abordar salud, que es la gran preocupación. Cuando usted es elegido como candidato a la presidencia por el PRM, la pandemia no estaba dentro del esquema. Entonces, en el sector salud, obviamente, pues se ve bastante afectado por esta condición. ¿Cómo va a permitir, porque por la Constitución todos los dominicanos tienen derecho a la salud, a que este servicio llegue de la forma correcta a pesar de lo que estamos viviendo con la pandemia? Sí, mira, Lorena, quiero primero hacer dos acotaciones sobre ese tema. Antes de la pandemia, ya nosotros habíamos preparado que en el presupuesto del 2021 le íbamos a agregar 40.000 millones de pesos al presupuesto de salud. O sea, en adición al presupuesto actual de salud, conociendo las deficiencias que ya había, nosotros le íbamos a incrementar en 40.000 millones de pesos. O sea, sabíamos que había una situación de salud muy delicada. Previo a la pandemia. Y que lo decían las estadísticas, Robertico, durante los años, en los últimos 4 años, en 2 años consecutivos, había aumentado la mortalidad infantil y había aumentado también la mortalidad materna. Eso era una barbaridad en estos momentos, incluso por la mejoría incluso en los medicamentos y en la tecnología médica nunca debió de pasar. Entonces ya había una situación, ya había un problema antes de la pandemia. En el caso también de la salud, está la ley de seguridad social. Yo he dicho que la mitad de los problemas del país se resuelven cumpliendo las leyes existentes. Así mismo. La mitad de los problemas del país. Y ese es uno de los que, cumpliendo la ley de seguridad social, nosotros vamos a mejorar significativamente la salud. Pero obviamente para cumplir la ley de seguridad social tenemos que otorgar más recursos, y de ahí es que vienen los 40.000 millones de pesos que se incrementan. Y yo hablo de esos, siempre que estamos presentando una solución, lo vamos a hacer en la medida en que estemos en este programa presentando políticas públicas. Hay que decir dónde se va a sacar el dinero. Exactamente. Porque es muy fácil. No, pero ven acá, pero claro. ¿Y cuánto cuesta? Exacto. O sea, yo creo que la nueva política, la política de responsabilidad, tiene que ser en ese sentido, de decir de dónde se va a sacar el dinero y cuánto está presupuestado. Entonces, en ese orden, y previo ya a abordar el tema de la pandemia, que como tú dices, Lorena, ya es un caso particular, con esos 40.000 millones de pesos nosotros íbamos a, según la ley de seguridad social, íbamos a aumentar el per cápita de unos 220 pesos a 510 pesos, el per cápita básica de SENASA. Pero además lo íbamos a hacer verdaderamente universal, como tú dices, que dice la ley y debe de ser. ¿Qué pasa? Esos recursos, ¿qué van a hacer? La gente cuando vaya a los hospitales públicos, pues va con el carnet de SENASA, ¿y a dónde va ese dinero? A los hospitales públicos, que son los que le hace falta los recursos, y es el espíritu de la ley. O sea que eso sería, señores, una revolución en términos de salud.
Porque el espíritu de la Ley de Seguridad Social era hacer competir los hospitales públicos y los hospitales privados. Así es. Además, con esos 510 pesos, ya muchos hospitales privados y clínicas privadas le van a aceptar el SENASA básico, que ahora no lo aceptan. Hay que hacer unas cuantas modificaciones, como la ley también lo manda. Esa ley mandaba a ser reestudiada y modificada a los 8 años, ya ha pasado mucho más de ahí. Esa ley se aprobó en el 2001. Eso era una ley, señores, que era un sueño de José Francisco Peña Gómez, que fue aprobada por los senadores del viejo partido, y mi papá era vicepresidente de esa comisión. Yo recuerdo el día que se aprobó esa ley y la gente estaba muy contenta. El presidente de esa comisión, y prácticamente el padre, fue Iván Rondón, que también nos acompaña a nosotros en este proyecto. Pero junto con él, para esos 40.000 pesos, también tenemos 40.000 millones. 40.000 millones de pesos. Tenemos también las guarderías infantiles, o estancias infantiles también, que son para los niños desde recién nacidos hasta los 5 años, para que las madres puedan irse a trabajar y todavía los niños no estén en la escuela, porque si están en la escuela ya tenemos para eso la tanda extendida, que era parte del circuito, del circuito, de ese círculo, ya que estaba preparado durante muchos años. Entonces, esa ley también prevé esa parte de las estancias infantiles y también una pensión a los adultos mayores, que es una pensión que nunca es lo suficiente, como tú sabes, tenemos esta limitación en el país, pero que por lo menos les sirva para las medicinas. Claro. Que no se sientan tan desprotegidos en el momento donde necesitan más protección. Pero si van a tener también el SENASA básico junto con las medicinas, pues las cosas, lo que tú tienes que garantizarle a ellos por lo menos es su salud. Y eso se lo garantizaría. O sea, y en esos 40.000 millones está ese presupuesto. Claro, ese es el primer avance que vamos a hacer. Nosotros vamos a eficientizar toda la administración pública, de tal manera de que en el año 2022 ya, en un segundo presupuesto, pues también poder incrementarlo. Porque, señores, ¿qué es calidad de vida? Calidad de vida es salud. Claro. Calidad de vida es una buena educación. Calidad de vida es seguridad en las calles. Calidad de vida es oportunidades y empleos. Entonces nosotros vamos a dedicar los recursos a lo que realmente es la calidad de vida de los dominicanos. Y la salud es lo primero. Sin salud no se puede hacer absolutamente nada. Productividad sin salud, bueno, sin salud no hay absolutamente nada. ¿Cómo cambiar, Luis, la manera que tradicionalmente se ha manejado el tema de la salud pública en el país, donde los insumos no aparecen? Una construcción de un hospital genera siempre el ruido mediático de que la construcción no está de manera correcta. Hay siempre muchos elementos y mucho ruido en torno a la salud pública. Desde el punto de vista de la organización, el gobierno de Luis Abinader, ¿qué haría para que esos elementos queden en el pasado y que la gente no tenga, sobre todo los sectores populares, los sectores de menor ingreso, tengan la incertidumbre de que voy al hospital y no puedo ser atendido, no está la medicina, no están los elementos básicos para que me atiendan? Mira, esa es una muy buena pregunta, Robertico. El tema es que eso no solamente pasa en salud, eso pasa donde quiera que está, en gran parte de que está la administración pública. Transversal todo eso. Sí, por una falta de gerencia y también por la politiquería y sobre todo también, Robertico, por la corrupción. Esa es la realidad. Entonces, primero, desapareciendo la corrupción, estableciendo los procesos de control como deben de ser, eso no debería de pasar. Claro, en cualquier gerencia siempre hay situaciones, siempre hay problemas tanto en la gerencia privada como en la gerencia pública, pero deben de ser los problemas normales que pasan, no como tú dices, que eso sea ya la regla, ese tipo de situaciones y de problemas. Pero fíjate, si nosotros, que es el espíritu, repito, de la ley, ponemos a competir en términos de calidad a los hospitales públicos con las clínicas privadas. Además, esos hospitales públicos, yo le voy a crear un patronato a cada uno. Que aquí eso desapareció en un momento. Un patronato para que sean también veedores de personas, de miles de dominicanos y dominicanas, señores, que quieren ayudar y no encuentran cómo ayudar. Mira, en tu mente, Robertico, tú encuentras ahora, en 2 minutos, tú encuentras 8 personas que pueden formar parte de un patronato. Tú también, Lorena, y tú también. Gente que quiere ayudar.
Y eso es parte también de lo que viene con el cambio, una revolución ciudadana para que la gente se apodere de esos cambios, ayuda a transformar la República Dominicana. Entonces, si nosotros hacemos esos patronatos, también van a ser veedores. Pero tú sabes de dónde van a salir mucha gente de esos patronatos, de la diáspora dominicana. Esos dominicanos de acá tienen un deseo, tienen una ilusión de querer ayudar. Tú te imaginas a una gente del cercado en San Juan de la Maguana, que le diga, tú vas a ser miembro del patronato de... Es más, yo creo que van a faltar, vamos a tener que ampliarlo, claro, yo creo. Yo voy a hacer patronatos para los hospitales, patronatos para las escuelas, claro. donde en cualquier sector que se necesite perfeccionar y ayuda. Porque también esos patronatos, por más que sea, cualquier institución grande como es un gobierno, e incluso hasta las empresas privadas, hay a veces muchas deficiencias en términos de la acción rápida. Se daña una planta en uno de esos hospitales. ¿Tú crees que un presidente del patronato va a esperar que venga de Santo Domingo? No, lo va a arreglar de una vez, y lo va a hacer, o si falta por cualquier situación, faltan medicinas, lo van a hacer. Y eso es parte, y eso funciona en muchísimos países, la participación del sector privado. Entonces, con esa competencia que vamos a tener, porque fíjate algo, de esos dineros que paga de la Senasa básica, actualmente incluso, bueno, la Senasa básica no, pero la Senasa Premium le deja un dinero a esos hospitales públicos. Y los administradores, entonces, se quedan con una parte, no se quedan ellos, se quedan un fondo para los hospitales, y empiezan ahí a resolver algunas situaciones. ¿Qué está pasando ahora mismo? Por eso es que es urgente darle ya el seguro de salud universal. Los que no tienen seguro son ciudadanos de segunda categoría cuando van a los hospitales públicos, porque con el SENASA por lo menos ellos reciben algo, pero el que no tiene seguro, que todavía hay millones de dominicanos sin seguro, son ciudadanos de segunda categoría. Todo el mundo, todos los que me están viendo y escuchando saben eso. Y que no debería ser, porque es un derecho constitucional la salud. Claro, pero ya debió de haber tenido, o sea, el espíritu de esa ley es el seguro universal, que todo el mundo tenga derecho a la salud. Eso es igual que todo el mundo debe tener derecho a la educación, igual que todo el mundo debe de tener el derecho a seguridad en la calle. ¿Cómo implementar una política orientada en el cumplimiento de esas leyes? Porque hoy hablamos de salud en este programa, pero como usted bien decía, eso alcanza a todas las áreas del quehacer productivo en el país. Entonces, ¿cómo hacer cumplir esa ley para que todo lo demás pueda funcionar? Lo que pasa es que ahí tenemos que venir con la pasión, con la valentía, con la decisión de hacer los cambios. Aquí eso nunca ha existido, Roberto. Porque cuando vienen, hay al que va a chocar con este sector, que va a chocar con este. Sí, es verdad. Todos los cambios y mientras más favorables son, hay sectores que se van a oponer. Resistencia. Que van a tener resistencia. Y ahí es que tiene que venir el liderazgo. Ahí es que tiene que el líder mirar desde arriba y ver que tú no vas a favorecer a 20, que tú vas a favorecer a 200.000. Y esas son las decisiones que nosotros vamos a tomar. En esta crisis. Y la mayoría, porque señores, yo no me explico cómo no se ha implementado esa ley de seguridad social que va a revolucionar, señores, la República Dominicana. Miren, yo te voy a poner un ejemplo. La unidad de asistencia primaria, la UAP. Aquí hemos construido un gran edificio, que ni siquiera es una unidad de asistencia primaria, son mucho más, es un subcentro. Pero ese no es el espíritu de la UAP. Eran pequeños unidades médicas, consultorios con algunas, quizá lugar para hacer emergencias. Porque, ¿qué era la unidad de asistencia primaria básicamente? Era para hacer un filtro de cuáles se van al hospital o cuáles es un dolor de pecho, centro para referencia, y no es un ataque al corazón. Claro. Entonces, eso lo han hecho incluso hasta fuera de los sectores, fuera de los barrios, cuando eso eran unidades. Hay algunas que incluso han hecho alianzas público-privadas con médicos y consultorios privados, lo cual eso debe de extenderse. Claro. Pero claro, ¿qué va a permitir eso, Robertico? Ese seguro lo va a permitir, porque con ese seguro ya tú vas a poder pagarle a ese consultor. Exactamente. Y vamos a poder tener todas esas alianzas público-privadas. Y lo mismo que esas estancias infantiles.
Señores, han construido esas estancias, algunas edificios muy bonitos, sí, de 3 colores, todo, pero fuera de los sectores. Esas estancias infantiles tienen que ser las casas de las madres de los mismos barrios, que se le va además a crear empleo a ella. Tú vas a tener una persona que va a depender de esa actividad, que se le va a ir a chequear su casa, se le va a dar un financiamiento para que mejore su casa. ¿Y quién te va a cuidar a ti más, a tus hijos, que tus propios vecinos? Que son como en este país, con la solidaridad que hay, son familias. Entonces eso es eficientizar el dinero público y llevarlo a donde realmente la gente lo necesita. Y así, Robertico, esa filosofía de servicio tiene que extenderse en toda la administración pública y olvidarnos de las viejas políticas. La vieja política, ¿tú sabes cuál es? Atender a un grupito del partido, así vamos a dejarlo. No, eso, olvídese de eso nosotros y resolvemos, eso no va a funcionar. Nunca ha funcionado, pero nunca ha funcionado, no, nunca se ha ejecutado. Entonces, esa es la nueva filosofía que debemos de tener en toda la administración pública. Y ustedes van a ver cómo este país va a cambiar. Hemos visto cómo funciona la centralización en todo en la República Dominicana y no escapa la salud a esa centralización en el ministerio. No se ha atendido la descentralización a través de las regiones, las provincias, los municipios. En su programa, ¿cómo usted va a enfocar esto en materia de salud? Sí, mira, previo a entrar en eso, que no respondí una parte, Lorena, que es la crisis ya con el COVID. Mira, Lorena, ya en todo el mundo, como tú sabes, ya está en una baja el contagio comunitario. No voy a hablar de cómo debió de hacerse. Ya llegamos aquí y ya de aquí en adelante, claro. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que tenemos que tener unos protocolos muy especiales en todas las empresas. Para poder normalizar toda la economía, tienen que abrir todas las empresas. Entonces, cada una de esas empresas tiene que haber ya un protocolo sanitario muy estricto. Porque si tú vas a trabajar, Lorena, tú quieres ir a trabajar segura, claro, que no te vayas a contagiar. Claro. Entonces, aquí tenemos que acostumbrarnos a esas pruebas rápidas durante ese tiempo. Tenemos que aislar a las personas que lo tengan en lugares especiales, que no deben de ser en las casas. Esa fue la primera, el primer advertencia de los chinos, que obviamente fueron los primeros, claro, pero no cometimos un error, mandar a recluirlo a las personas que tenían síntomas leves o asintomáticos a la casa. Sí, muy bien, pero eso contagiaron entonces la familia. Claro, la familia. Y ese fue también un error que se cometió aquí y se ha cometido muchas partes en otros lugares. Entonces, pruebas rápidas, determinar dónde hay foco, inmediatamente hay un foco de contagio especial, llevar todos equipos especiales para detener eso y tener lugares especiales de aislamiento. Porque quizás tú podrías tener aislado en su casa personas que tengan de un nivel social ya, que tengan una vivienda mayor, que puedan estar recluidos. Claro, pero eso no es la realidad que vive la mayoría de las familias dominicanas. Es una parte mínima. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero básicamente es del turismo. Del turismo depende la tercera parte de las divisas de aquí. Dependen 400,000 empleos directos e indirectos, y quizás más. Jamaica y México van a abrir los hoteles ahora. Entonces ellos no saben, todavía no se le ha dicho a los hoteleros cuándo se va a abrir. Y un hotel no es un colmado que tú lo abres y ya dices que va la gente. Eso es un proceso claro, de preparación y todo. No, además van a tener que cambiar mucho. El sector ha advertido que si no se abre ahora habría que abrir en diciembre. Bueno, lo dijo Fran Reinieri. Claro. Así es. Entonces, ¿cuál es la situación? Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es demostrarle al mundo y enseñarle al mundo que nosotros tenemos los protocolos sanitarios más estrictos. En eso que se debe estar trabajando. En esos protocolos sanitarios de que todo el mundo que llegue a hacer una prueba de temperatura pero ayuda. No, bueno, porque el 82% de las personas que tienen COVID, el síntoma más común es la fiebre. La fiebre, claro. Entonces, incluso hay algunos que han hablado hasta de pruebas rápidas. Ya eso habría que ver. Pero las pruebas rápidas son 15 minutos, eso tampoco es lo que se busca la maleta y eso, pero sí tenemos que darle confianza. Claro. Y yo estoy optimista, porque en las encuestas que he visto que han hecho cadenas hoteleras y empresas de relaciones públicas
en el área del turismo, la gente quiere viajar y quiere viajar al trópico. Claro. Porque obviamente ven cuando tú ves ese sol radiante, sabes que esa bacteria muere, que la playa no se va a contagiar. Eso es. Eso yo creo que yo estoy optimista. Sí, ahí habrá una ventaja. Sí. Señores, miren el tema. Puede promoverse el turismo de salud. Sí, claro. Trópico, claro. Pero en las encuestas, Homero, ha salido que la gente quiere, o sea, el primer viaje, cuando le presentan una foto de una montaña, la foto del turismo en Europa, histórico, de ciudades, la gente prefiere. Cuando ves esa matica el turismo de playa, el de playa, claro, el de playa. Esa arena casi blanca. Es así, y ese mar bien azul, pues esa es la preferencia. O sea que yo me siento optimista, pero el gobierno tiene que actuar, tiene que trabajar junto con el sector privado. Y no solamente en esa área, en todas las áreas, por ejemplo, el sector también de la zona franca. Para esos empleados retornar todas esas zonas francas, tú tienes que garantizarle que su compañero que se va a sentar a 1 metro o quizás a menos, no está contagiado. Entonces aquí tenemos que prepararnos. Y ya no solamente, hay personas que están hablando del siglo de los virus, o sea, pueden que venga otros virus, nosotros tenemos que ya estar preparados, se ha advertido eso. Mira, lo que sí espero es, y hay una carrera que yo espero que gane uno pronto, que es el tema de la vacuna. Yo hablé con el embajador de Inglaterra, que en la Universidad de Oxford, junto con una compañía farmacéutica, parece que es donde está más avanzado, aunque según los números hay 175 laboratorios en eso. Por eso digo que ojalá que... Sí, claro. Dice que va a haber producción de 400 millones ya en septiembre de vacunas. Sí, ellos me dijeron que en algún momento... pero yo me dijo el embajador que entre septiembre y diciembre viene la producción masiva. Pero ya nosotros aquí también deberíamos tener identificado quienes son los primeros que van a tener esa vacuna, que obviamente van a ser las personas de mayor riesgo, las personas de edad, los que tengan también las condiciones de salud, diabetes, hipertensión alta, o sea, ya nosotros tenemos que tenerlo y obviamente eso tiene que ser asumido por el Estado totalmente. Y ahí ya entonces pasaríamos a otra etapa de mucho más tranquilidad. Correcto. Hablaba yo de la descentralización y este tema del coronavirus fue evidente. Por ejemplo, el tema de los laboratorios. Hay 6 laboratorios haciendo pruebas, entre ellos privados y el laboratorio nacional. Una prueba que se necesita en Jimaní tenía que hacer un recorrido de días para tener sus resultados. ¿Cómo va usted a descentralizar ese servicio de salud? ¿Cómo va a hacer que la salud llegue a todos los rincones? Fácil. Mira, el Ministerio de Salud tiene varias regiones, como lo tienen todos los ministerios, varias regiones de influencia y de una gerencia. Lo que hay que tener un excelente gerente, un buen gerente en cada una de esas regiones. Y que cada una de esas regiones sean, no solamente en este caso de esta pandemia, sino que tenga su propio centro oncológico, que tenga su propio centro de especialidades, para no tener que venir a Santo Domingo. Aquí hay gente que viene, señores, al Instituto Oncológico, viene 2 veces a la semana desde San Juan de la Maguana. Eso tiene un costo. Eso es imposible sostener eso. No solamente el costo económico. No, hay gente ha fallecido por eso, claro. porque esos son los que pueden venir y los que no pueden, los que no pueden tomar un pasaje. Entonces cada una de esas regiones de salud tiene que tener sus centros regionales con todas las especialidades. Y quizás casos ya muy especiales de investigación que nosotros tenemos que empezar a investigar aquí también. Yo de ser presidente, de haber sido presidente en cuenta pandemia, yo hubiera empezado un proceso de investigación para todas esas medicinas que eran experimentales todas eran experimentales. Y eso no es que toma tanto tiempo. Pero no se investiga aquí. No se investiga y eso no tiene eso tampoco es una cosa extraordinaria. Entonces eso en las otras instituciones, Homero, hay que descentralizarlo. Claro, sin descentralización en ningún sector hay una buena administración, pero descentralizando también con una buena supervisión. O
O sea, está la combinación y todo eso se resume a una buena y profesional gerencia. Así es. Sin la descentralización no hay buena administración, pero también descentralización sin supervisión tampoco es buena. Hemos visto en el manejo de esta crisis del COVID la primacía de la política sobre la salud, a diferencia de los países que mejor han manejado el tema. En la República Dominicana hay una comisión que la preside el ministro de la Presidencia. En Taiwán, por ejemplo, hay un centro de control de enfermedades, lo dirige un médico. ¿Cómo usted manejaría una crisis como esta? ¿En manos de quién la pondría? Lo primero es que yo creo que esta crisis debió manejarse con una unidad nacional. Y yo lo planteé. Y normalmente en los países es lo contrario, son la oposición que no quieren ir a la unidad. Y aquí fue lo contrario, aquí fue la oposición que no quiere la unidad. Claro. Pero bueno, yo creo que actuaron, ellos pensaban que con esas decisiones iban a ayudar a su candidato presidencial. Desgraciadamente la politizaron, una cosa penosa, pero que no le dio resultado. Y lo veremos el día 5 de julio, así es, cuando el pueblo se va a manifestar en las urnas. Lo primero es informar al liderazgo nacional de esas medidas, el diagnóstico de la situación, las proyecciones, tanto las proyecciones más negativas como las más optimistas, y decirle esto es lo que puede pasar, estas son las decisiones que se deben de tomar, tenemos que tener estas restricciones en términos de la circulación, el estado de excepción, y un consejo de médicos que sea el que sugiera, porque tampoco es un médico. No. Exacto. Tiene que ser un consejo de médicos asesorado también siempre por los organismos internacionales, porque tampoco es que los organismos internacionales son Dios y lo saben perfectamente, no. Se han equivocado más de una vez. Claro. Entonces, esa es la combinación. Yo creo mucho cuando se van a tomar decisiones importantes en las consultas. Entonces, ese consejo que vea, pero además un consejo que va a estar atento en un caso sin precedentes, porque no lo conocíamos. No. Fíjate que lo mismo en China, que ellos admiten que cometieron un error. Pregúntale a quién se ha cometido error, aquí dicen que no. China, que es una sociedad autoritaria, sí, admite que cometieron error. Lo ha dicho el embajador aquí no, aquí todo fue perfecto. No, aquí dan clase en el mundo. No, clase en el mundo. Entonces, pero es extraño, porque no se ha comprado una sola prueba rápida desde el Ministerio de Salud. Bueno, yo la verdad que yo dejé hace mucho de escuchar al ministro, porque la verdad que no tiene mucha importancia. Entonces, las pruebas rápidas fueron también, miren señores, no quería, si aquí desde el principio, cuando empezó el contagio comunitario, se hubieran empezado a hacer pruebas y se aíslan a las personas que salen de esas pruebas, como se hizo en los países que dieron resultados, esto hubiera sido otra cosa, esto hubiera sido diferente. Me gustaría en esta manera, para concluir, Lorena, sobre ese tema. Miren, lo que es el tema de los laboratorios y bancos de sangre, eso hay que descentralizarlo en todo el país. Y tener, eso es una barbaridad. Señores, que ese es otro tema también de salud. Nosotros no tenemos aquí un protocolo de trauma. ¿Por qué mueren? Ustedes han visto en las estadísticas que somos el país de mayor mortalidad en los accidentes. Que chocamos más, que tenemos, es posible, pero no es eso. No. El problema de eso es que no tenemos centro de trauma. El que tiene un accidente, que ni Dios lo quiera, en el cruce de Asua y San Juan, no hay un centro de trauma. Pero si tú llegas también al hospital más cercano que tú llegues, los que no están especializados en trauma, el trauma es un área especializada para claro. Accidente, no tienen banco de sangre. ¿Y qué es lo que necesita una persona que tiene un accidente en la mayoría de los casos? Sangre y estabilizarse, pues entonces después mandarlo ya a un centro de trauma especializado. Entonces, en el país tenemos que también tener eso. Son los protocolos que funcionan. Los protocolos médicos son los que nosotros tenemos que establecer en todas las áreas. Y justo los médicos son los protagonistas del sector salud. Y algo que ha puesto de manifiesto esta pandemia es algo que se conocía hacia lo interno, pero que la población se ha dado cuenta del descontento que había, pero sobre todo del temor y lo poco protegido. Muchos abandonaron sus puestos porque decían, yo no me voy a exponer a esta enfermedad si el gobierno no me protege. Claro.
Y una de las opiniones que recibíamos ayer de un grupo de doctores es que también muchas veces tenían la intención de trabajar con los mismos equipos de respiración, pero no sabían cómo funcionan estos aparatos. ¿Cómo va a trabajar con esa clase médica que se siente desmotivada, que se siente sin seguridad y que son los responsables entonces de darnos a nosotros los cuidados? Mira, Lorena, recorriendo el país antes de la pandemia, la queja desde Montecristi hasta Barahona, donde quiera, era que solamente habían 2 especialistas médicos, por ejemplo, un ortopeda y un cardiólogo. Pero después en las otras especialidades médicas había una ausencia. ¿Por qué te menciono eso? Porque entonces también tú encuentras, y que faltan médicos, que no había médico de emergencia, o sea, faltan médicos. Claro. Entonces tú después encuentras que hay 3.000 médicos desempleados, de los cuales hay un 20% con especialidad. Entonces tú dices, ¿qué es lo que está pasando? Aquí como que hay un desbalance, aquí como que ¿qué es el problema? Entonces eso es la asignación de recursos, un entrenamiento permanente. Señores, ¿qué hemos aprendido nosotros de la educación? Y más en la educación médica. Lo que tú sabías hace 5 años, hoy quizás es irrelevante. Y no te estoy hablando de la tecnología, que no son 5 años, son 2 años. Claro. Y piensa incluso también, hace 5 años que el COVID no existía. Entonces, nosotros tenemos que generar en el país, para nosotros poder competir, poder tener una buena gerencia en todos los órdenes, es la educación constante. Ya ni siquiera tercera edad, es que todos nosotros tenemos que irnos adaptando, irnos educando permanentemente, y en la medicina todavía mucho más. Entonces, a esos médicos hay que ponerlos en condiciones también. Hay que mejorarle su salario, pero también hay que decirle, mire, usted va a tener un salario. ¿Por qué? Porque tiene que tomar un salario aquí, después un consultorio privado allí. Entonces, mire, vamos a pagarle bien, pero usted dedíquese solamente. Y ellos están dispuestos a hacerlo. Ellos son los que quieren. Yo he conversado con ellos, con los premios, con los médicos. Pero tiene que haber esa disposición. Tenemos que poner esos aspectos de políticas públicas que yo definí como los prioritarios, entre ellos la salud, la educación, la seguridad. Tenemos que ponerle en primer orden. Claro. En los aspectos de salud hay un componente que es la prevención. Evidentemente, esto del COVID-19 nos agarró de sorpresa. Sí. Pueden existir otros virus, esto está en el ambiente, se proyectan, organismos internacionales así lo dicen, lo indican. ¿Qué podríamos hacer en materia de prevención para evitar situaciones como la que vive hoy la República Dominicana, donde hay una ausencia de campañas de concientización y todo eso, pero cómo desde el Estado, cómo desde el Ejecutivo se podría crear una gran red de prevención con el tema de la salud? Mira, dicen ya muchos que vamos a cambiar la forma hasta de saludarnos. Sí. Y nosotros que, tú sabes que los dominicanos Yo creo que saludamos 4 veces al día. No, yo creo que hay medidas de higiene que deberían quedarse para siempre. Yo creo que sí, y trabajar en eso, en términos internacionales, porque eso no solamente ahora con el COVID, como dice Robertico, sino en términos generales también. Claro. La misma gripe, señores, la gripe mata a mucha gente. Sí. Claro. La neumonía es la principal causa de fallecimiento de las personas mayores. Y comienza muchas veces con una gripe ligera. Hace unos años, y te digo eso en términos de prevención, sí. hace como 4 años, leyendo una revista, leyendo The Economist, que ni siquiera es una revista de especialidad médica, decía que había salido una nueva vacuna para la neumonía. Y te quiero hacer esta anécdota para sí. Que solamente había que poner, pero tenía que ser mayor de 65 años y se ponía una sola vez. Yo con mi padre y mi madre, que obviamente pasaban esa edad, mi papá ya estaba con algunas complicaciones, llamé al doctor Jesús Pérez Iglesias y le pregunté, me dijo, sí, mira, casualmente eso salió hace un año, yo tengo 3 vacunas aquí, de esas, quiero que fulano quiera. Al final se la puso a mi papá, a mi mamá, hasta se la mandé a otras personas para que le hicieran, y he sido un promotor. Ahora yo te pregunto, ¿y por qué el gobierno no coge y toma que compra esa vacuna y se la inyecta a todas nuestras personas mayores de 65 años, cuando se sabe que una de las razones principales de fallecimiento después de los 80 años, o sea, una neumonía por una persona después de 80 años, estamos hablando de COVID-19, COVID-19 es porque produce neumonía. Y eso está focalizado porque son más de 65 años, como usted dice. Claro, entonces ahí lo que tenemos es que haber vacunas, prevención, que ya con la nueva estructura del Ministerio, el Ministerio de Salud Pública y Prevención,
Y el Servicio Nacional de Salud es la administración de los hospitales de las instituciones. Así es. Entonces, ese es el ministerio. O sea, vamos a estudiar todo lo que sea prevención. Y tú sabes qué, esa vacuna, que quizás es costosa, porque es una vacuna que todavía se mantiene la patente, pero al final, Dios, tú haces un acuerdo con una compra masiva reducida. Una compra masiva. Claro, directamente al laboratorio, no como se hace aquí. Se hace aquí, te va a salir los 5. Porque pasa por un tío, por un No, una locura. Te va a salir a 200. Aquí sí en eso ellos han investigado, hay un PhD en ese tipo de magia y de corrupción. Pero tú comprándole directamente a los laboratorios con un acuerdo especial, tú puedes vacunar y te sale más barato, porque esas personas de edad mayor te pueden durar un mes en una clínica, en un hospital público. Y eso es mucho más costoso para el Estado. Claro. Yo en salud no voy a tener limitación, no va a haber limitación. Porque señores, pueden fallecer de otras cosas, pero lo más, para mí, lo más trágico, lo más inhumano, es que una persona fallezca de algo que se pudo evitar. Obviamente tú tienes un cáncer, una situación, la misma neumonía avanzada, pero sí se puede evitar. Claro, sí. Entonces, y tú ves que por unas limitaciones económicas mueren, eso yo pienso que es lo más injusto que puede haber. Pero la pandemia va a golpear fuertemente la economía, bueno, lo está haciendo. ¿Es posible contar con los recursos para ese sistema de salud del que usted nos está hablando? Claro que es posible. Además, oye, no lo podemos ahorrar en otra cosa menos en eso, porque esa es la vida. Sí, así es. Tú puedes, aquí hay que ahorrar y hay que ahorrar en otras cosas y tenemos que readecuar en el presupuesto nuestras prioridades. Pero ahí no podemos nosotros ahorrar. Esa es la vida. Entonces, esa es nuestra prioridad. ¿De dónde vamos a sacar nosotros esos 40.000 millones que yo mencioné al principio? Es una readecuación del presupuesto. En el presupuesto nacional, mira, ese no es prioridad, esto no es prioridad, esto no es prioridad. El BID dijo que cerca de 160.000 millones del presupuesto, o sea, estamos hablando de un 16% del presupuesto, se iba entre corrupción y dispendio. Ahí es suficiente. Nosotros identificamos, fuera del BID, nosotros identificamos 120.000 millones de pesos más para salud, más para seguridad ciudadana. Recuerden ser mi promesa, los $500 a los policías de salario mínimo. De ahí tiene que salir, porque esa es también una inquietud de la gente. Pero además, cuando tú te pones a pensar, Robertico, no son cosas ilógicas. Tú estás hablando de un 16%. Es así. Todo lo que hemos hecho en reestructuración empresarial, cuando hay cualquier situación, sabemos que un 16% menos no es una cosa fuera de ningún de la lógica. Y hay una fuente que usted ha identificado, porque la gente olvida que dentro del presupuesto de salud se incluye el presupuesto del agua dentro del presupuesto. Y usted ha hablado de una transformación del sector agua en la República Dominicana con un modelo de fideicomiso que dejaría recursos y liberaría recursos para atender la salud. Claro, en esos 40.000 yo no estoy incluyendo la parte del agua. O sea, esos 40.000 son ya del Ministerio de Salud. Y tú tienes ya lo que es el área del presupuesto de salud, entonces que incluye INAPA. Correcto. Es un buen punto. Miren, ustedes habrán escuchado de esta ONG Oxfam, que por cierto es de origen inglés también. Oxfam hizo un estudio hace unos años que construir todos los acueductos de la República Dominicana, sin las fuentes de agua con las presas, costarían unos 36.000 millones de pesos. Yo creo que ahora con el aumento de los precios vamos a decir que será 39.000. Sí. Tú divides, eso serán 10.000 millones por año. Todos los acueductos del país. Todos los acueductos del país. Claro, ¿por qué? Porque es un plan nacional de acueductos, donde tú vas a hacer acueductos regionales. Y tú empiezas a hacer un acueductico para ir. No, se complica ahí. Se complica y se encarece. Sí, claro. Entonces, con esos acueductos regionales y terminando de construir la presa del Monte Grande. Ay, pero esa ha dado trabajo. Esa da bastante trabajo. Esa tiene el récord de los pecados. No. Hemos anunciado. No. O sea, de verdad. Pero la presa de Guayubí y de Ámina, en la línea Noroeste. La presa del Alto Yuna. Y esas últimas dos tienen, además del agua para la capital,
tiene también, hay una discusión entre los técnicos si esa o una versión diferente de lo que era Madrigal sobre el río Jaina, sí, para el agua de la capital. Pero eso es fundamental para tú, la presa de Valdesia, poder dejarla para la agricultura y para el agua potable del sur. sí. Entonces, esa del Alto Yuna, como también la de Amina y Guayubín, ¿qué hace eso? Que te evita las inundaciones que afectan, en el caso de la línea noroeste, a los productores especialmente de banano, y en el caso del Alto Yuna, a todo el Bajo Yuna. Recuerden, cuando aquí llueve, caen 2 o 3 lluvias. No, ahí eso se inunda. Sí, de una vez. Entonces, esas cumplirían esos objetivos. Y esas son presas que tienen también, especialmente la del Alto Yuna, tiene un contenido de generación de electricidad, y digo esto porque con las limitaciones fiscales que vamos a tener, tenemos que tener alianzas público-privadas, y ahí, cuando tú tienes una generación de electricidad, puedes hacer esas alianzas público-privadas. Y lo que decía Homero es, mire, cuando se crearon las corporaciones de acueducto y alcantarillado, que tú tienes la casa aquí, tienes la Corazán en Santiago, tienes Coramoca, Coraplata, en Puerto Plata, y en diferentes lugares, la idea que la hizo el presidente Balaguer era que fueran instituciones público-privadas, no alianzas público-privadas, que no estaba en boga en ese momento, sino pero que tuvieran representantes de diferentes sectores. Eso no ha funcionado, eso se ha convertido en un botín político, como en todos los lugares. Si esas se convierten en fideicomisos, donde sean verdaderas alianzas público-privadas, donde puedan tener ingresos reales, señores, por lo menos la mitad de ese dinero que se necesita para el ayuntamiento se saca de ahí mismo, de esas instituciones. Entonces, señores, el agua es calidad de vida. Y de salud. Claro, cuando hablo de los acueductos, hablo de su tratamiento de agua. Claro. Miren, yo he ido, como ustedes saben, en todo el país, y en todo el país a veces voy a una casa y tú ves el piso de mármol, una casa muy bonita, con lujo, y tú vas al baño y entonces te encuentras con una cubeta, sí. Y tú dices, pero por Dios, y esto, o sea, de un mármol carísimo. Y agua no hay. Y no hay agua. Esto es calidad de vida, no es una calidad de vida. Y claro, cuando hablamos de agua también hay 2 otros aspectos del agua, que no voy a entrar aquí, que es el tema del riego, que tenemos que hacer una especial labor para ahorrar el agua, ahí es donde más se dispersa el agua. Y la otra es el tema del alcantarillado sanitario. Yo escucho mucha gente hablando sobre problemas de medio ambiente, que son muchos. La gente principalmente se preocupa por la foresta, y todos nos preocupamos por la foresta. Pero aquí hay una bomba de tiempo, que es el alcantarillado sanitario. Bueno. Es un tema. Una bomba de tiempo, nos estamos explotados. Hace rato. Sí, y entonces yo planteé aquí un pacto sobre el agua. Ese alcantarillado sanitario no lo puede hacer en 4 años. Eso no es mental, ni se puede hacer en 8 años. Nosotros con suerte podemos hacer que lo firmen todos los sectores para hacer un plan en 16 años para construir todos los alcantarillados sanitarios del país. Claro, la tecnología ha avanzado bastante en eso, y hay soluciones, micro soluciones macro, pero hay que tener la solución, porque con el problema de agua potable que hay en las diferentes ciudades del país, primero vamos a solucionar el problema del agua para que no lo tengan de los pozos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que por un lado tú tiras las aguas negras y por el otro lado tú tienes un pozo. Y cuando tú no lo haces así, es el vecino que lo hace. Entonces tú tienes un pozo ahí y al lado del vecino lo tienes. Y eso impacta directamente la salud. Totalmente. Entonces eso es fundamental también para la calidad de vida y también para el medio ambiente, señores. Y ese es uno de los aspectos fundamentales. ¿Qué tenemos que hacer y qué tenemos nosotros planificado? Empezar a construir los alcantarillados sanitarios en las zonas altas del país. Porque tú no haces nada con tener en Santiago y no tener en Jarabacoa. Entonces, porque el agua va a venir entonces sucia de Jarabacoa, entonces tú tienes que tener un alcantarillado sanitario en Jarabacoa, un alcantarillado sanitario en San José de las Matas, en los lugares altos, y entonces después ir con una planificación para que se pueda ir. Aquí hay una solución incluso que no es costosa, que es extenderla en términos del mar
que en vez de tirarla aquí en el malecón, que es una barbaridad lo que se está haciendo, Claro. fue hacer una salida a mar abierto que según los expertos no tenía ningún tipo no crearía ningún tipo de contaminación. Que esa es otra también. Para cada solución, yo me he dado cuenta en este país, para cada problema hay varias soluciones. Pero aquí siempre cogemos la mano por todo. ¿Por qué será? Ya se nos está yendo el tiempo y no quiero dejar fuera a este grupo que normalmente se deja fuera, y es los pensionados, que se le hacen promesas y promesas y vemos médicos de 70, 75, 80 todavía esperando que se le cumpla. ¿Qué pasos daría con este grupo de médicos? Mira, nosotros vamos a mejorar, y lo vamos a anunciar ahora en los próximos días, vamos a mejorar todas las pensiones y jubilaciones. Porque, Lorena, nosotros tenemos que, para tú tener un funcionario público dedicado, honesto, tú tienes que ver y proyectarse qué él va a hacer en 20 años, 25 años. Claro, si en 20 o 25 años ve que va a pasar trabajo, que va a pasar hambre, pues él no tiene el interés de comportarse bien, de trabajar, de dedicarse. Entonces esa es el primer ejemplo que nosotros tenemos que dar. Claro, en muchos países se combinan las pensiones y las jubilaciones con otras actividades siempre que la salud lo permite. Y ahí pueden haber combinaciones. Claro, compensaciones. Sí, y no hay que participen, por ejemplo, que no tenga 8 horas de trabajo, pero si él lo desea, que sea profesor. Sí, que toda su experiencia de las escuelas públicas y los liceos. Exacto. Siempre viendo esas prácticas que han sido exitosas y claro, el consenso y la aprobación de cada uno. Pero eso hay que mejorar. Y por eso es que nosotros tenemos cada centavo del gobierno, administrarlo con mucha eficiencia, porque son muchos requerimientos. Hay una parte del personal que no se nos puede quedar, ya hablamos de los médicos, pero son las enfermeras. Ay, yo la tengo He escuchado usted hablar con respecto a este segmento, que está muy disminuido. En esta crisis tenemos 15 infectólogos y tenemos 200 médicos saludistas y 9.000 enfermeras. O sea, que todo el proceso de ayuda a los pacientes descansa sobre las enfermeras. Pero tenemos un problema. 3 enfermeras por cada 10.000 habitantes. Y la Organización Mundial de la Salud, todos los organismos hablan que por lo menos se necesitan 10. Pero no hay estímulos para formar ni dónde formar a esas enfermeras. ¿Qué plan tiene usted para este segmento importante? Mira, una licenciada en enfermería dura 4 años estudiando en una carrera. Obviamente, tú no vas a durar 4 años para tener un salario de miseria, como es aquí. Y las enfermeras tienen un impacto en la salud, al igual que los médicos. Así es. Al igual que los médicos. Porque los médicos en las noches son los que están ahí. Ellas son las que ellas son. Entonces, ahí tiene que haber una verdadera revolución, tanto en términos de entrenamiento como en términos de mejoramiento del salario. Mira, cuando yo veía esas enfermeras cubiertas con un plástico así, porque no tenían los FP, yo les tengo que decir que en varias ocasiones a Raquel y a mí se nos salieron las lágrimas. Y yo les tengo y se han ganado un gran respeto en esta pandemia. Yo creo que el país tiene, cuando las vea, que aplaudir. Y yo cuando he ido a los hospitales donando, les voy y les digo que el país les agradece, las admira, y darle, porque hay que darles incentivo también. Sí. Yo creo que tiene que haber un reconocimiento de toda la sociedad. Pero en el caso de ellas son las que hay que hacer, como en todo el sector salud, una transformación tanto de la educación como en mejorar su salario. Es que aquí, señores, fíjense, ¿quiénes son los que tienen los peores salarios? Eso es increíble. Bueno, con el 4% mejoró algo lo de los profesores, pero faltó una combinación de entrenamiento y mejoramiento. Los 3 pilares. Pero después, en salud, miseria. Y en seguridad ciudadana, miseria. Cuando esos son elementos básicos. Los elementos básicos, por ejemplo, en la mayoría de los países, los policías tienen un salario por encima y las enfermeras también, o sea, porque oye, las enfermeras adquieren en esa decisión, en el 50% de los casos toman la decisión de los médicos. Sí. Entonces, para concluir ya, los primeros 100 días de gobierno,
salud. 3 medidas que serán las primeras implementadas. Mira, en esos primeros días vamos a empezar ya a planificar cómo nosotros empezamos a cumplir con la ley de seguridad social. Primero hay que dividir el tema de la pandemia. Pruebas masivas en todo el territorio nacional, protocolos estrictos, conocimiento de la población de dónde que están los verdaderos infectados, para ya acabar con la pandemia y cortar la pandemia del contagio comunitario. Después entonces ir empezando las soluciones, como yo te dije, aplicando la ley de seguridad social, señores, que no tenemos que inventar. Se pueden hacer algunas modificaciones. Pero las herramientas están ahí. Las herramientas están ahí, la dirección está ahí. Y empezar a dar los seguros médicos de SENASA básico incrementados, para que eso, porque te dice, te faltan los hospitales públicos recursos, pero lo van a tener con el seguro, porque la gente va a acudir y va a tener cómo pagar. Entonces, inmediatamente la aplicación gradual, progradual, en un año yo espero, no porque aquel gradual ha durado 17 años, o sea, en un año yo espero tener en un año yo espero tener también toda la población dominicana bajo seguro. Y yo pregunto, que anduve todo el país, ¿y cómo tú empezaste a construir y a mejorar los hospitales al mismo tiempo? Que yo creo que eso es lo que decía. Sí. Pero eso es una cosa como sin sentido, sin planificación. Vamos a terminar esos hospitales, vamos a ver qué necesitamos también. Yo voy a convertir también muchas instituciones públicas que no tienen ningún sentido, edificaciones, en muchos lugares, en centros, por ejemplo, oncológicos, que yo he dicho que no hay en gran parte del territorio nacional. Tú tienes Santiago y aquí, pero del sur tienen que venir todos a la capital y así se muere la gente en el camino porque no pueden tenerlo. O sea, y regionalizar cada uno de los lugares. La salud será una prioridad. Nosotros, ese camino, inmediatamente en 3 meses ya va a haber un cambio significativo y en un año, Lorena, este país va a tener una salud diferente. Antes de irnos, porque ya, antes de irnos, hubo a lo largo de la pandemia ensayos interesantes que evidentemente las autoridades no quisieron utilizar de la mejor manera, y fueron los centros provisionales que se generaron tanto en La Vega como en Villa Vázquez. Se desarrollaron estaciones provisionales, sobre todo en lugares tan sensibles como esos donde no hay hospitales. ¿Cómo es posible que una ciudad como Villa Vázquez, que concentra una importante población, no tenga un hospital? Esa experiencia de esos centros provisionales, ¿cómo se replicaría eso ya un modelo de gestión desde el gobierno? Mira, Robertico, este gobierno politizó tanto que a nosotros está difícil de nos puede ayudar. Impresionante. Tengo que hacer una excepción, que es del licenciado Chanel Rosa, del Servicio Nacional de Salud, que siempre estuvo dispuesto a que se ayudara. Pero no nos dejaron ayudar, o sea, en todos los órdenes. Nos la ponían siempre en China. Después de China. Después de China. Bueno, nos la ponían en Wuhan. Entonces, había gente que lo criticaba ese Robertico, pero no me lo critiquen a mí, critíquenselo a la OMS, y critíquenselo al sistema de salud norteamericano, claro, y al sistema de salud en España, que lo normal es este tipo de extensión cuando hay estas crisis. Eso, claro, eso no lo inventé yo. Claro. No me den esa categoría de genio, sino que eso realmente es invento. Entonces yo identifiqué, una persona me llamó y me dijo, mira, yo tengo disponible hacer 32 hospitales temporales por esta pandemia, porque se pensaba de llevar y de recluir a las personas contagiadas. Yo busqué fondos privados para 5, que era lo que podíamos nosotros hacer con la ayuda de ellos mismos, que lo hacían sin costo, o sea, sin beneficio. Sin beneficio. Y le dijimos, podemos hacerlo en 5 lugares. Yo el primer lugar que ofrecí fue en San Francisco de Macorís, que era donde la pandemia estaba. José Ramón Peralta después me llamó y me dijo, mira, no, ya empezamos uno en San Francisco de Macorís, pero tú puedes hacerlo en La Vega, que está creciendo también los infectados. Pero también nos lo pusieron en China, el ministro. Eso fue todo un caso. E incluso, en vez de mandar los aislados ahí, lo mandaron a otro sitio, a 35 kilómetros de los hospitales. Entonces ahí se empezaron a hacer las pruebas y nosotros lo administramos, pero
tengo que pensar, pero me parece que se han hecho 1.500 pruebas y han estado la gente, esas camas ahí disponibles, para que los queden positivos. Que han durado algunos tiempos ahí para ver si siguen asintomáticos, porque en algunos casos también las personas estaban asintomáticos y a los 3 días, ¡juan!, caían en una situación de gravedad. Porque es una enfermedad, como te digo, que uno no tenía previsto. Sí, claro. Pero ese es el modelo, Robertico, cuando hay esta crisis, cuando hay ese es el modelo. Tú viste instalando esas mismas carpas en el Central Park. En Nueva York, claro. Nosotros tenemos un compañero En el mundo entero. en el mundo entero, en sí. España. Solo aquí se discutió. Solo aquí se discutió, porque era yo. Exactamente. Porque No, es que instalaron aquí se las discute peores todo. carpas aquí en Santo Aquí se Domingo. discute todo. Como las carpas de fuego artificial instalaron hospitales aquí Sí, pero de su peor De- nivel. sí, de las chiquitas. Eran verdaderas carpas y descubiertas. y descubiertas. Entonces, eso es lo penoso, Robertico, que en una crisis así se haya politizado de esa manera. Bueno, pues, Pero que Dios lo perdone. Bueno. Gracias, licenciado Gracias, Abinader, por discutir con nosotros y la audiencia su programa de gobierno para el sector salud. Queremos ser un poco abusivos y comprometerles para la próxima semana La a venir a hablar de economía, hay que hablar de economía. economía. Porque hay que Claro. relanzar, reactivar la actividad económica. Así es. Entonces, haga un espacio en su apretada agenda para venir a compartir un par de horas con nosotros. Fue, no fui yo. Pues gracias por a estar con ustedes, nosotros. gracias Roberto y Lorena. Cómo no, Seguimos con más. un gusto.